Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de historia con el tema Expresiones de las culturas mesoamericanas, parte uno. Bueno, ¿qué veremos en esta lección? Pues veremos todo lo que nuestros antepasados, en particular las culturas mesoamericanas, nos dejaron y veremos lo que en la actualidad todavía seguimos haciendo u ocupando. Como por ejemplo, las matemáticas, la astronomía, los calendarios, la escritura, la agricultura, la herbolaria y el arte. Entonces, en este tema vamos a ver lo más sobresaliente de las culturas mesoamericanas en cuestión de estos subtemas que acabamos de leer, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar. Conocimientos matemáticos y astronómicos. Los pobladores de Mesoamérica desarrollaron diferentes sistemas de numeración, como por ejemplo el sistema de numeración maya. Recordemos que en algún momento vimos el tema de los mayas, donde vimos que tenían una escritura de números muy característica, basada en puntitos, rayitas y el cero con un caracolito, ¿sí? Entonces, la numeración fue algo que las culturas mesoamericanas empezaron a ocupar y no era la única escritura de números. A diferencia de la actualidad, que todos los números pues ahora son iguales, ahí ellos ocupaban diferentes números, pero son un poco más complicados de entender. Por eso la numeración maya es a lo mejor la más popular porque es muy fácil de entender. En cuestión de la astronomía, los mesoamericanos aprendieron a diferenciar los ciclos de los astros como la luna, el sol y de Venus. Estos conocimientos les permitían llevar el registro de algunos sucesos naturales, como por ejemplo los eclipses, la lluvia de estrellas, el paso de cometas, que consideraban ellos señales, ya sean buenas o malas, pero consideraban que eran señales. Esto también les permitió elaborar calendarios muy exactos, también predecir los cambios de las estaciones y saber cuáles serían los días más largos o más cortos del año. Entonces, tanto los números como la astronomía es algo que en la actualidad seguimos ocupando. Obviamente, pues los números ya son mucho más fáciles de entender. Digamos que mundialmente ocupamos los mismos números, las mismas figuritas, digámoslo así, de los números, y por eso es más fácil de entender. Ya sea aquí o en cualquier otra parte del número, sabemos que el 9 pues se escribe con una bolita y un palito, a diferencia de Mesoamérica, que algunos tenían sus numeraciones diferentes. Y la astronomía, pues en la actualidad existen aparatos muy modernos que permiten seguir estudiando todos los astros, el espacio, para saber también cuáles son los sucesos que pueden pasar, ¿sale? Bueno, entonces estos dos aspectos es algo que seguimos ocupando en la actualidad. Continuamos con el calendario. Los mesoamericanos ocupaban el calendario para medir el tiempo, determinar los ciclos agrícolas o registrar las actividades de rituales. Ellos tenían dos calendarios, ambos importantes para la vida de los mesoamericanos. Bueno, pues el calendario en Mesoamérica era muy importante, ya que en este les iba a decir cuándo tenían que sembrar, cuándo tenían que ir a la guerra, cuándo podían casarse. O sea, no es como ahora que uno escoge cuándo se va a casar, no. En Mesoamérica pues había un calendario que les decía cuándo podían casarse o cuándo podían sembrar. Estaban regidos mucho por esos calendarios. Y ellos no tenían uno, sino dos. El primero era el calendario solar. Este estaba representado por 365 días, dividido en 18 meses con 20 días cada uno, y quedaban 5 días. Estos 5 días ellos los consideraban días de mala suerte, pero también
tenemos el calendario lunar. Este estaba representado con 260 días. Era un calendario principalmente para rituales, con ciclos de 13 números con 20 signos. Lo ocupaban principalmente para determinar, pues como les decía, las fechas de acontecimientos importantes, como para saber cuándo iban a sembrar, partir a la guerra. Para poder ir a la guerra pues también lo ocupaban, ponerle nombre a los niños dependiendo del día en que nacieran y casarse. Este calendario, el lunar, es el más antiguo de Mesoamérica. Entonces, nosotros pues seguimos ocupando un calendario. Ocupamos un calendario que tiene de coincidencia 365 días como el solar, pero obviamente esto está regido por los astros, o sea, tanto nuestro calendario y el calendario de ellos, pues todo es por los astros, por el movimiento de la Tierra con el Sol. Por eso es que son 365 días, ¿vale? Bueno, pero fíjense que estos dos calendarios en algún momento se empataban, o sea, coincidían, y esto era cada 52 años. Y cuando pasaba esto, se hacía un ritual muy importante, porque ellos creían que iniciaba un nuevo ciclo, y se hacía un ritual llamado del fuego negro. Bueno, continuamos con la escritura. La escritura se desarrolló con la cultura olmeca entre los años 1200 a.C. y 400 a.C. Esta escritura permitió preservar y transmitir información acerca de sucesos, de sus dioses y de los ciclos del tiempo. Esta información la hacían en diferentes materiales, como en piedras talladas, telas, pieles, madera, hueso y cerámica. Ellos ocupaban principalmente la escritura para transmitir la información a futuras generaciones. Los representaban en códices, en mapas, en calendarios, en pinturas murales, toda esta información. Pero no crean que cualquiera podía escribir todo esto. Acuérdense que en primera pues eran pictografía, eran como muñequitos o figuritas en lugar de letras como las que estamos viendo ahorita. Ellos tenían una técnica para poder plasmar lo que ellos querían transmitir, pero por medio de la pictografía. Entonces, las personas encargadas de hacer esto eran los tlacuilos. Eran los escritores de Mesoamérica. Ellos tenían un gran conocimiento de la técnica pictórica y de la historia de sus pueblos. Esta información o sea, ya dijimos en qué material lo hacían, pero había algo que podían hacer y guardar de una manera muy práctica, que eran estos que estamos viendo aquí en la pantalla. Estos consistían en largas tiras que se enrollaban o plegaban en forma de acordeón, y lo hacían en la piel del venado o en fibras vegetales como la del maguey. Entonces digamos que estos eran como sus cuadernos de la actualidad, donde podían enrollar y poderlos guardar, a diferencia de cuando lo hacían a lo mejor en piedras, que se quedaban plasmados ahí en donde lo hacían. Bueno, continuamos con la práctica de la agricultura. Vamos a ver 3 prácticas que ellos ocupaban. La primera es las chinampas. Estas eran parcelas de tierra construidas sobre lagunas de aguas dulces. Se ocupaban constantemente y la tierra casi no descansaba. Bueno, entonces las chinampas las hacían, como vemos en la imagen, encima del lago. Hacían sus sembradíos encima del lago para que de esta manera pues lo que cultivaban se fuera hidratando automáticamente. En segundo lugar tenemos las parcelas en los bosques.
En esta se ocupaban los terrenos más o menos entre 1 o 2 años y luego se abandonaban para permitir que se renovara la vegetación. A diferencia de las chinampas, estas sí las tenían que regar y la forma en la que ellos lo hacían era artificial. Esta agua provenía de las lagunas, de los ríos, de los arroyos, de los, de los manantiales también. Ellos hacían con piedras diferentes caminitos para que el agua pudiera llegar ahí. O sea, hacían como pequeños ríos que ellos mismos elaboraban para que el agua llegara ahí. Por eso es que su riego pues sí era artificial, a diferencia que el de las chinampas. Y por último tenemos a las terrazas. Se cultivaban en las áreas montañosas y se labraba la tierra en forma escalonada para retener la humedad del suelo y poder controlar principalmente la erosión. Bueno, pues ellos cultivaban en una montaña que vieran, lo iban haciendo en forma de escalones y de esta manera cuando llovía, pues el agua iba bajando, así como va bajando por los escalones y así podían retener un poquito más el agua y controlar la erosión hacia lo profundo. Para que todo esto se pudiera hacer, ocupaban dos herramientas muy importantes. La primera era como un bastoncito con el que podían hacer los hoyos en la tierra y esta se llamaba cao. Y también ocupaban una como pala que se llamaba axocuen. Estas dos herramientas eran básicas para poder hacer la práctica de la agricultura. Ellos cultivaban principalmente pues cosas para su alimentación, como el maíz, el nopal, el cacao, aguacate, frutas. Esto es lo que sembraban principalmente. Pero también para ellos eran muy importantes las ofrendas. Y las ofrendas pues tenían que llevar flores. Por tal motivo, pues ellos tenían diferentes jardines donde también sembraban flores. Y así poderlas ocupar para las ofrendas que ellos les daban a sus dioses o a sus muertos. Bueno, pues de esta manera vimos 4 subtemas de este tema, que es las expresiones de las culturas mesoamericanas. Entonces aquí les dejo los ejercicios a realizar el día viernes. Cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.